La mayoría de las personas no fracasan porque les falte talento, inteligencia o incluso oportunidades. Fracasan porque tienen un miedo casi paralizante a fallar. Es curioso. El fracaso no es un hecho, es una interpretación. Lo que llamamos fracasar no es más que un resultado distinto al que esperábamos. Pero el ser humano ha cargado a esa palabra con tanto peso emocional, con tanta vergüenza social, que cuando alguien tropieza, no solo siente que falló, siente que ha quedado marcado para siempre, como si su valor personal quedara tatuado en ese error. Yo lo he visto una y otra vez, gente brillante que prefiere no arriesgarse porque teme que si se equivocan, los demás nunca lo olviden. Prefieren quedarse en lo seguro, aunque lo seguro signifique mediocridad, rutina y un lento deterioro de sus sueños. Se convencen de que es mejor no intentarlo que fracasar y cargar con esa etiqueta. Pero yo descubrí algo diferente. Descubrí que el fracaso es la señal de que estás en movimiento, que te caíste porque estabas avanzando, no porque seas incapaz, que cada tropiezo, si lo miras con la mentalidad correcta, es simplemente un curso acelerado de aprendizaje. Y por eso digo, fracasa rápido, aprende rápido, crece rápido. No te aferres a la ilusión de hacerlo todo perfecto a la primera, porque esa perfección no existe. Cuando miras hacia atrás en tu vida, los momentos que más te hicieron crecer no fueron tus éxitos fáciles, fueron tus tropiezos, tus golpes, esas situaciones en las que pensaste que estabas acabado y sin embargo sobreviviste. Lo que te hizo más fuerte no fue evitar el fracaso, sino atravesarlo. Entonces, ¿por qué seguir dándole tanto poder a algo tan natural como equivocarse? ¿Por qué seguir actuando como si cada error fuera un sello en tu frente que te definirá para siempre? La verdad es que el fracaso no te define, lo que te define es lo que haces después. Cuando entiendes esto, dejas de temerle, y cuando dejas de temerle, te vuelves imparable, porque la mayoría de las personas sigue atrapada en ese miedo, y tú, al liberarte, te permites moverte más rápido, probar más, aprender más y crecer más. Ese es el secreto. Fracasar rápido no es caer por caer, es acelerar tu proceso de crecimiento. Quiero que pienses por un momento en todas esas veces en que no diste un paso, no levantaste la mano, no presentaste esa idea, no intentaste ese proyecto, no te declaraste a esa persona, no levantaste el teléfono para hacer esa llamada importante, porque en el fondo te paralizó el miedo al fracaso, ese miedo invisible que no se ve, que no se toca, pero que se siente como una cadena pesada alrededor del pecho. Y lo curioso es que no nacemos con ese miedo. Nadie llega al mundo temiendo fracasar. Lo aprendemos, nos lo van grabando poco a poco. Cada vez que un niño tropieza y alguien se ríe de él en lugar de ayudarlo, cada vez que trae una nota baja a casa y le dicen, esto es un fracaso, me has decepcionado. Cada vez que un adulto comete un error en público y todos lo juzgan, lo critican o lo señalan, aprendemos a asociar equivocarnos con vergüenza, con rechazo, con la sensación de no ser suficientes, y entonces crecemos, y ese miedo se convierte en un compañero constante. Vamos por la vida como si lleváramos una cámara grabándonos en todo momento, convencidos de que cualquier error será proyectado en una pantalla gigante, para que todos lo vean, y ese pensamiento nos hace detenernos, nos hace dudar, nos hace elegir caminos más pequeños de los que somos capaces de recorrer. Pero déjame decirte algo que puede cambiarlo todo. Nadie está mirando tanto como crees. Nadie guarda tus errores en su memoria como tú lo haces. La mayoría está demasiado ocupada con sus propios miedos, con sus propios tropiezos, con sus propias inseguridades. El mundo no recuerda tus caídas. El único que se aferra a ellas eres tú. Ese es el verdadero problema del fracaso. No el hecho en sí, sino la interpretación.
no lo que pasa afuera, sino lo que pasa dentro de tu mente, porque cuando tropiezas y caes, lo que ocurre es solo eso, un resultado distinto al que buscabas. Pero tu mente lo convierte en una sentencia, lo convierte en un juicio, y cuando vives con esa idea, empiezas a moverte con miedo, como si cada paso pudiera ser una condena. Ahora, escucha esto, las personas que más admiramos, las que han construido algo grande, no son las que jamás se equivocaron, son las que se equivocaron más rápido, más veces, y aprendieron de cada uno de esos intentos. La diferencia no es la ausencia de fracaso, sino la velocidad con la que lo atraviesan. Y ahí está el secreto que quiero que entiendas hoy. Fracasa rápido, aprende rápido, crece rápido. Imagina por un instante que cada error es una lección empaquetada, que cada tropiezo trae consigo un aprendizaje escondido, y que mientras más rápido los acumules, más rápido construirás el conocimiento, la experiencia y la confianza para llegar a donde quieres llegar. El fracaso deja de ser un enemigo y se convierte en tu entrenador personal. Yo he visto a demasiada gente detener su vida entera por miedo a fracasar. He visto a personas con talento extraordinario quedarse en trabajos que odian, relaciones que no las llenan, ciudades que las apagan, todo porque creen que intentar algo nuevo y fallar sería peor que quedarse como están, y esa es una gran mentira, porque lo único peor que fracasar es vivir paralizado, sin moverte, sin intentar, sin avanzar. Mira, cuando eres joven, te dicen que el fracaso es algo que debes evitar, que si fallas en los estudios, si fallas en el trabajo, si fallas en una relación, has perdido. Pero yo descubrí lo contrario. El fracaso es inevitable. Lo único que puedes decidir es si lo vives lento y doloroso, quedándote atrapado durante años en lo mismo, o si lo vives rápido, lo aprendes rápido y sigues adelante con más fuerza. Piénsalo como un laboratorio. En un laboratorio, un científico no espera que su primer experimento funcione a la perfección. Él sabe que probablemente no lo hará. Sabe que cada intento le dará información, que cada error le mostrará un dato valioso, y con cada fracaso está más cerca del descubrimiento. ¿Por qué tú no habrías de hacer lo mismo con tu vida? ¿Por qué esperar que tu primera idea sea perfecta, que tu primer intento funcione, que tu primera inversión rinda frutos? Eso no es realista. Lo realista es fracasar rápido, aprender de inmediato y crecer con cada paso. Quiero contarte la historia de una joven que conocí hace algunos años. Tenía un talento impresionante para la escritura. Desde pequeña escribía poemas, cuentos, historias que conmovían a cualquiera que las leyera. Pero había un problema, nunca se atrevía a mostrarlos. Guardaba sus cuadernos en un cajón, convencida de que si alguien los leía y los criticaba, quedaría marcada como la que creyó que podía escribir. Pero fracasó. Pasaron los años y un día decidió arriesgarse. Envió un cuento a un concurso literario, no ganó, de hecho ni siquiera estuvo cerca, recibió una carta estándar de agradecimiento, sin más. Pero ¿sabes qué ocurrió? No se hundió, todo lo contrario, se dio cuenta de que seguía viva, que nada terrible había pasado, que aún podía escribir más. Ese pequeño fracaso le dio permiso para empezar a enviar más y más textos. Años después, publicó su primer libro. Si hubiera esperado a estar segura de no fracasar, seguiría con su talento escondido en un cajón. Otro ejemplo. Un empresario que conozco intentó lanzar un producto al mercado, puso todos sus ahorros en esa idea, convencido de que sería un éxito. Pero no lo fue, el producto no se vendió. Durante meses vivió con la vergüenza de contarle a su familia, a sus amigos, que había fracasado, pero cuando se detuvo a analizar lo ocurrido, se dio cuenta de que ese intento le había dado información invaluable. Entendió a su cliente, entendió qué no funcionaba, entendió cómo debía rediseñar su estrategia. Con esa experiencia, lanzó una segunda versión del producto, y esa vez sí funcionó.
Hoy su negocio factura millones. ¿Qué hubiera pasado si aquel primer fracaso lo hubiera paralizado para siempre? Nunca habría tenido una segunda oportunidad. Y déjame contarte algo más personal. Cuando yo empecé a dar conferencias, no eran ni la sombra de lo que son ahora. La primera vez que me subí a un escenario, estaba nervioso, la voz me temblaba, la gente bostezaba en las primeras filas. Pude haber pensado, esto no es para mí, he fracasado, pero elegí verlo distinto. Tomé ese fracaso como retroalimentación. Lo estudié, lo desarmé, aprendí que debía mejorar, y lo intenté de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Hoy, después de cientos de conferencias, puedo decir con certeza que cada éxito que disfruto se construyó sobre una montaña de fracasos iniciales. El patrón se repite en todas las áreas de la vida. El músico que desafina en sus primeros conciertos, el atleta que pierde sus primeras competencias, el emprendedor que se estrella en sus primeros negocios, el estudiante que suspende en sus primeros intentos. El fracaso no es una señal de incapacidad, es la prueba de que estás aprendiendo, y mientras más rápido atravieses esos intentos, más rápido llegarás a la maestría. Así que no lo olvides, fracasa rápido, aprende rápido, crece rápido. Lo que hoy te parece un estigma, mañana será tu escalón. Lo que hoy crees que te marca, mañana será la cicatriz que muestre que sobreviviste, que lo intentaste, que creciste. Y eso, créeme, vale mucho más que una vida entera sin haber intentado nada. El miedo al fracaso es como un espejo deformado. Te devuelve una imagen exagerada de lo que realmente puede pasar. Te muestra consecuencias enormes e irreparables, cuando en realidad lo que enfrentas es solo un tropiezo temporal. Pero nuestra mente no lo interpreta así. Nuestra mente crea historias, proyecta escenarios catastróficos, y nos convence de que si fallamos una vez, quedaremos marcados para siempre. Cuando lo entiendes, descubres que el miedo al fracaso no es miedo al fracaso en sí, sino miedo a la interpretación social y personal de ese fracaso. Es miedo a la opinión de los demás, miedo a sentir vergüenza, miedo a cuestionar tu propio valor. Y ese miedo es, en gran medida, una ilusión, porque lo que llamamos fracaso rara vez es definitivo. Lo que hoy te parece el fin del mundo, mañana será solo un recuerdo más en tu camino. Conocí a un joven que soñaba con ser actor. Su miedo no era no conseguir un papel. Su miedo era que la gente lo ridiculizara si fallaba en una audición. Durante años evitó intentarlo, hasta que un día decidió presentarse. Se equivocó en la primera línea, se le quebró la voz. Fue, en su mente, un desastre. Pero ¿sabes qué ocurrió después? El director lo miró y le dijo, «Bien, inténtalo otra vez». Ese momento lo transformó. Entendió que nadie lo iba a crucificar por fallar, que el fracaso que tanto temía no era más que un paso normal en el proceso. Hoy trabaja en teatro profesional. Ese es el punto. El miedo es una película que tú mismo proyectas, y hasta que no apagues ese proyector mental, nunca verás las cosas como son. Mira lo que ocurre con los emprendedores más exitosos. Cuando fallan, no lo viven como un drama eterno, sino como un dato. Cambian la narrativa, dejan de decir, he fracasado, y empiezan a decir, he aprendido. Y al hacer ese cambio, se liberan del peso emocional. Yo mismo recuerdo un momento clave en mi vida. Había preparado un curso durante meses, convencido de que sería un éxito. El día del lanzamiento, apenas se inscribieron unas pocas personas. Fue doloroso. Pude haberme dicho, esto demuestra que no sirvo, pero me hice otra pregunta. ¿Qué me está mostrando este resultado? La respuesta fue clara. Necesitaba comunicar mejor el valor de lo que ofrecía. Esa experiencia, que en su momento dolió, fue la que me dio la lección que multiplicó mis resultados después. El miedo al fracaso no desaparece por completo, pero puedes educarlo.
Puedes entrenarte a escucharlo y aún así avanzar. Puedes usarlo como una señal de que estás empujando tus límites, no de que estás condenado al desastre. Cada vez que te acerques a algo que realmente importa, sentirás miedo. Eso no significa que no debas hacerlo. Significa que vas en la dirección correcta. Si lo que intentas no te da un poco de vértigo, probablemente no es un reto real. Entonces, en lugar de esperar a no sentir miedo, empieza a actuar con él a tu lado. Y pronto descubrirás que la mayoría de esos temores eran fantasmas, no realidades. Cuando hablamos de fracaso, la mayoría de la gente piensa en algo definitivo, como si fuera el final de un capítulo marcado con tinta roja. Pero en realidad, fracasar es solo un punto y seguido, es una pausa en el camino, nunca un cierre definitivo. Lo descubrí cuando me di cuenta de que cada fracaso era un ensayo para la siguiente victoria. Recuerdo a un hombre que conocí en una de mis conferencias. Había intentado abrir un restaurante. Estaba entusiasmado, había invertido todos sus ahorros y se había endeudado para darle vida a ese proyecto. A los 6 meses, tuvo que cerrar. Para él, aquello fue devastador. Pensó que no solo había perdido dinero, sino también su reputación. Sentía que todo el mundo lo veía como el que fracasó con un restaurante. Pero mientras me hablaba, yo veía otra cosa. Veía a alguien que ya había aprendido lo que muchos empresarios tardan años en entender. Aprendió de clientes, aprendió de proveedores, aprendió de gestión de personal. Años después, abrió otro negocio, completamente distinto, y esa vez funcionó. No porque tuviera suerte, sino porque fracasó rápido y aprendió rápido. Ese es el juego. No es cuántas veces tropiezas, sino qué haces después. La mayoría se detiene demasiado tiempo en la herida, se lamen el orgullo, se recrean en la derrota, se dicen una y otra vez que no valen. Y mientras tanto, pierden lo más valioso, tiempo, porque lo que realmente te hace crecer no es evitar el fracaso, sino acelerar tu recuperación después de él. Mira lo que ocurre en el deporte. Un boxeador que recibe un golpe fuerte puede quedarse en la lona y convencerse de que ya todo acabó, o puede levantarse antes de la cuenta y seguir peleando. Lo increíble es que en muchas ocasiones el hecho de levantarse inspira más al público que si hubiera ganado fácilmente. La gente se conmueve más con quien cae y vuelve a levantarse que con quien jamás cayó. ¿Por qué? Porque ahí está la grandeza humana. No en la perfección, sino en la resiliencia. Déjame darte otra imagen. Piensa en un niño aprendiendo a caminar, cae una y otra vez, se tambalea, tropieza, se golpea. Si midiera su vida con los mismos estándares con que los adultos miden el fracaso, dirías, este niño es un fracasado, se ha caído 100 veces en una semana. Pero todos sabemos la verdad, cada caída es un paso más hacia el equilibrio, cada tropiezo es necesario. ¿Por qué entonces cuando crecemos olvidamos esa lógica tan simple? ¿Por qué creemos que equivocarnos es una señal de incapacidad, en lugar de verlo como parte natural del aprendizaje? Te lo digo con claridad, el miedo al fracaso es la mayor trampa que existe. No es el fracaso en sí lo que te detiene, es el tiempo que pierdes paralizado después de él. El miedo hace que conviertas una caída de 1 minuto en una condena de 10 años, y ahí es donde tienes que decidir. ¿Vas a permitir que un tropiezo temporal te robe una década de tu vida? Conocí a una mujer que siempre soñó con cantar. Tenía una voz hermosa, pero nunca se atrevió a presentarse en público. Me confesó que el miedo a que alguien se riera de ella era insoportable. Un día, decidió inscribirse en un concurso local, subió al escenario, cantó y efectivamente olvidó parte de la letra. Fue un desastre. La gente aplaudió con cortesía, pero ella bajó sintiéndose humillada. Podía haber dejado todo ahí, pero no lo hizo. Se dijo, ya viví lo peor que podía pasar.
Ya me equivoqué en público, y sigo viva. Ese fue el inicio de su carrera. Hoy canta en teatros llenos. El fracaso que tanto temía fue, en realidad, la puerta que necesitaba atravesar. El fracaso no es una marca en tu frente. Es un maestro a tu lado, pero necesitas escucharlo. Necesitas la humildad de preguntarte, ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué información me da este resultado? Porque si lo miras de esa manera, dejas de verlo como un enemigo y lo conviertes en un aliado. He hablado con miles de personas a lo largo de los años y siempre noto el mismo patrón. Las que más rápido crecen son las que más rápido procesan sus fracasos. No los niegan, no los esconden, no los convierten en una herida eterna. Los miran de frente, toman nota y siguen adelante. Piensa en Thomas Edison. Le preguntaron cómo se sentía después de 1000 intentos fallidos para crear la bombilla. ¿Qué dijo? No fracasé 1000 veces, descubrí 1000 maneras que no funcionaban. Esa mentalidad es la que lo llevó a revolucionar el mundo. ¿Y tú, qué podrías revolucionar en tu vida si vieras tus fracasos como datos y no como condenas? Hace poco hablé con un joven emprendedor que había lanzado una aplicación móvil. Nadie la descargó. Literalmente nadie. Estaba desanimado, convencido de que no servía para esto. Yo le dije, no es que no sirvas, es que aún no encontraste el ángulo correcto. Este primer fracaso es tu universidad. ¿Qué aprendiste de él? Se quedó en silencio, pensó y empezó a enumerar todo lo que había descubierto sobre marketing, sobre programación, sobre usuarios. Entonces lo entendió. No había perdido nada. Había ganado experiencia, y con esa experiencia, su segundo intento fue mucho mejor. Lo repito una y otra vez, porque quiero que lo grabes en tu mente. Fracasa rápido, aprende rápido, crece rápido. No vivas con la ilusión de que el éxito es un camino recto y limpio. No lo es. Es un sendero lleno de piedras, caídas y giros inesperados. El que gana no es el que nunca tropieza, es el que tropieza y sigue avanzando. El miedo te susurra que si fracasas quedarás marcado para siempre, pero la verdad es que lo único que te marca es no haberlo intentado. ¿Quién recuerda al que nunca se atrevió? Nadie, pero todos recuerdan al que lo intentó una y otra vez hasta lograrlo. La próxima vez que caigas, quiero que recuerdes esto: no eres menos por haber fallado. Eres más, porque ahora tienes una experiencia que antes no tenías. Eres más, porque tu piel es más gruesa, tu mente más fuerte y tu corazón más valiente. Fracasar rápido no sirve de nada si después no aprendes y no sigues adelante. La clave no está solo en caer y levantarte, sino en crear la disciplina de levantarte una y otra vez, tantas veces como sea necesario, porque al final no gana el más talentoso, gana el más constante. Imagina que cada fracaso es como una pesa en el gimnasio. Al principio duele, te incomoda, parece que no puedes levantarla, pero con la práctica tus músculos se fortalecen. Lo mismo ocurre con tu carácter. Cada vez que te enfrentas a un tropiezo y eliges seguir, tu resiliencia se fortalece. Lo que antes parecía insoportable, ahora se convierte en rutina. Conocí a un hombre que intentó aprender a tocar la guitarra a los 40 años. En sus primeras clases, sus dedos parecían de piedra. No lograba formar un acorde sin que sonara mal. Se frustró. Pensó en rendirse, pero decidió continuar. Todos los días practicaba 15 minutos, incluso cuando sonaba horrible. A los 6 meses, ya podía tocar canciones simples. A los 2 años, acompañaba a sus amigos en reuniones. No fue talento lo que lo llevó allí, fue disciplina después del fracaso inicial. Ese es el secreto que casi nadie quiere aceptar. La excelencia no nace de éxitos perfectos, sino de fracasos repetidos, transformados en práctica. Mira lo que hacen los grandes atletas.
Cada entrenamiento está lleno de microfracasos, tiros fallados, tiempos no alcanzados, errores en la técnica. Pero en lugar de rendirse, convierten esos fallos en ajustes, y al repetir ese proceso miles de veces, llegan a un nivel que parece imposible para otros. El mismo principio aplica a tu vida. Quizá falles en tu primer intento de emprender, en tu primera relación, en tu primer libro, en tu primer discurso. Pero si tomas ese fracaso y lo conviertes en práctica, si insistes, si creas el hábito de volver a intentarlo, entonces ningún tropiezo podrá detenerte. El miedo te dice que el fracaso es una señal de que debes parar. La disciplina te muestra que es solo una señal de que debes continuar. Esa diferencia lo cambia todo. Yo aprendí que la disciplina es la vacuna contra el miedo. Cuando tienes un hábito de acción diaria, incluso los fracasos más duros no logran detenerte, porque sabes que mañana volverás a levantarte, a intentarlo, a avanzar un paso más, y esa constancia te convierte en imparable. Así que grábalo en tu mente: el fracaso no te define. Tu respuesta sí, no es lo que pasó lo que cuenta, es lo que haces cada día después de que pasó. La constancia de levantarte es lo que convierte un tropiezo en crecimiento y un error en grandeza. Quiero que pienses en esto. El mayor fracaso de todos no es caer, es no levantarse. El verdadero error no es equivocarse, es quedarse quieto por miedo a equivocarse de nuevo. Eso es lo que destruye más sueños que cualquier tropiezo. La parálisis. La vida no te está pidiendo perfección, te está pidiendo movimiento, te está pidiendo que des pasos, aunque sean torpes, aunque no salgan bien, aunque tropieces, porque con cada paso que das, incluso con cada caída, estás entrenando tu carácter. Estás construyendo la versión de ti que será capaz de alcanzar lo que hoy parece imposible. He visto a personas brillantes detener su vida durante años porque un fracaso las marcó. Personas que dejaron de amar porque una relación no funcionó. Personas que dejaron de crear porque un proyecto no dio frutos. Personas que dejaron de confiar en sí mismas porque alguien les dijo: no lo lograste. Y me rompe el corazón, porque no se dan cuenta de que el fracaso no era el final, era solo un aviso, un ajuste de ruta, una lección. Mira, cada vez que fracasas, en realidad estás acumulando combustible. Lo que hoy te parece ceniza, mañana será tu fuego. Lo que hoy te parece un peso, mañana será tu fortaleza, pero solo si eliges interpretarlo así, solo si decides levantarte y seguir. Piensa en tus propios recuerdos. ¿Acaso no fueron los momentos más difíciles de tu vida los que más te enseñaron? ¿No fueron esas caídas las que sacaron a la luz tu verdadera resiliencia? Yo no sé cuál es tu historia, pero sí sé algo. Si estás aquí, escuchándome, es porque en algún momento caíste y elegiste seguir. Eso significa que ya tienes lo que necesitas. No necesitas esperar a sentirte listo. No necesitas tener garantías. Ya has demostrado que puedes levantarte. Y aquí está la verdad que quiero que grabes. Fracasar no te hace débil, te hace humano. Lo que te hace fuerte es aprender. Lo que te hace grande es crecer con cada error. Esa es la diferencia entre los que se quedan en la mediocridad y los que alcanzan la excelencia. Cuando tenía 20 y tantos años, yo mismo me hundí en deudas, trabajos mediocres y decisiones erróneas. Podía haber dicho: soy un fracasado, esto me define, pero decidí otra cosa. Decidí que aquello era solo mi entrenamiento. Cada error que cometí me empujó a estudiar más, a trabajar más, a mejorar, y sin ese fracaso inicial, nunca habría llegado a estar aquí, frente a ti, compartiendo este mensaje. Te digo esto porque quiero que lo sientas en lo más profundo. No importa dónde estás ahora, importa qué decides hacer con lo que ya viviste. El fracaso no es tu sentencia, es tu punto de partida.
Imagina que tienes frente a ti dos caminos. Uno es el de la seguridad, donde evitas el fracaso, pero también evitas el crecimiento. El otro es el camino del coraje, donde caes, aprendes y avanzas. Ese segundo camino es más duro, pero es el único que lleva a la libertad, al orgullo personal, a la grandeza, y la decisión está en ti. ¿Quieres vivir una vida pequeña, sin caídas, pero también sin logros? ¿O quieres vivir una vida grande, llena de intentos, de aprendizajes, de levantadas heroicas? Porque al final, lo único que quedará de ti no serán tus miedos, serán tus intentos, no lo que evitaste, sino lo que te atreviste a hacer. Fracasa rápido, aprende rápido, crece rápido. Esa es la fórmula, esa es la manera de romper las cadenas del miedo. Esa es la manera de mirar hacia atrás, dentro de 10, 20, 30 años, y decir, lo intenté todo, lo di todo, y por eso valió la pena. No permitas que el miedo te robe tu historia. No permitas que la opinión de otros te paralice. No permitas que un tropiezo momentáneo se convierta en la excusa para rendirte. Cada día que despiertas tienes una oportunidad nueva de empezar. Cada día que respiras tienes un ensayo más para crecer. Levántate, haz esa llamada, intenta ese proyecto, escribe ese libro, canta esa canción, empieza ese negocio, ama de nuevo, vive de nuevo. Y si fracasas, vuelve a levantarte, porque el fracaso no es el final, es el principio de la versión más fuerte de ti. Cuando salgas de aquí, quiero que recuerdes una sola cosa. Nadie recordará tus caídas tanto como recordarán tu capacidad de levantarte. Esa será tu huella, tu legado, tu verdadera victoria. Así que te lo digo una última vez. Y quiero que lo escuches como si fuera la voz de tu propio futuro gritándotelo desde adelante en el camino. Fracasa rápido, aprende rápido, crece rápido, porque la vida no espera, y tu grandeza tampoco debería hacerlo.